Buenas, mi nombre es Brito José y en este sencillo video procederé a explicar de manera sintética los procesos dictatoriales en América Latina. Para explicar un tema de tal magnitud, deberemos remontarnos a los antecedentes directamente. El mundo, a partir de 1945, queda dividido en dos claros bloques: el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, y el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos. Este último más que nada representado por las democracias liberales y el anterior, o sea, el bloque comunista, representado por los llamados gobiernos populares o también gobiernos autoritarios. Inmediatamente después de finalizar la Segunda Guerra Mundial comienza la etapa de la Guerra Fría. Durante este proceso, las potencias se disputaban los distintos territorios del mundo, algunos los cuales eran excolonias, por quién dominaba más que el otro. La ejecución de estos dominios básicamente se llevaba a cabo por planes. Estados Unidos desarrolla lo que es el Plan Cóndor y la Doctrina de Seguridad Nacional aplicada en América Latina. De igual manera, no se debe olvidar que la Unión Soviética en Cuba realiza inversiones, las cuales resultan en el primer gran ejemplo de un gobierno de corte socialista comunista en la pequeña isla. En lo que resta del video procederemos a explicar el Plan Cóndor y las consecuencias que tuvo en América Latina. Debido al miedo a la expansión del comunismo en América Latina, Henry Kissinger decide elaborar el Plan Cóndor, una estrategia por parte de los Estados Unidos que incluye la participación de 5 países latinoamericanos: Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Entre los años 1970 y 1980, sufre la implantación de gobiernos dictatoriales con el plan de impedir el avance de la izquierda en América Latina. Básicamente, el argumento que tenían era que los elementos subversivos empezaban a infiltrarse en las sociedades, influenciados por las decisiones de una potencia extracontinental y antiimperialista. Como primera medida, no solo era la implantación de gobiernos de corte dictatorial, sino también el refuerzo a las fuerzas de seguridad y lograr expandirse por toda América Latina. América Latina sin duda alguna empezaba a ser partícipe de uno de los conflictos civiles más grandes en la historia. El accionar de los elementos subversivos, como grupos como los Montoneros y el ERP en Argentina, los Tupamaros en Uruguay o el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile, empezaban a gestarse. Estas violentas guerrillas intentaban a toda costa implantar la denominada patria socialista, tomando como ejemplo a Cuba, la Unión Soviética y los países bajo su dominio. Entre los 5 países anteriormente mencionados existían características muy similares. Argentina y Chile compartían en la década de 70 gobiernos de corte dictatorial que se instalaban violando la Constitución, prohibiendo al Congreso y los partidos políticos con la excusa de impedir y eliminar el accionar subversivo. Para septiembre de 1973, en el país vecino de Chile, se da un golpe de Estado al presidente Salvador Allende por parte de Augusto Pinochet y las Fuerzas Armadas. 3 años después, en Argentina, en 1976, Rafael Videla decide dar un golpe de Estado, el cual derroca al gobierno de Isabel Perón. En el desarrollo de este video, la idea no es tocar el tema de la dictadura, sino más que nada tomar una postura crítica. Más adelante lo veremos con más precisión. Debido a que la idea de este video no es solamente hablar de las dictaduras, sino dar una postura crítica, debemos en primer lugar tomar los conceptos de las palabras utilizadas mayormente a la hora de explicar estos temas. En primer lugar, la palabra terrorismo tiene como concepto dominación por el terror y el medio de lucha violenta practicado por una organización o grupo político frente al poder de Estado. De esta manera, y tomando el concepto, podemos darnos cuenta de que la palabra terrorismo de Estado es una palabra que presenta, o es una frase que presenta, muchas congruencias. Debido a que, si nos basamos en el concepto, el terrorismo es siempre contra la figura del Estado. En definitiva, y con lo que les quiero decir con esto, es que no puede existir de alguna manera terrorismo de Estado, ya que el terrorismo se da siempre contra la figura del Estado.
Otra palabra que muchas veces escuchamos durante la explicación de estos temas es la de genocidio. En las búsquedas y en la investigación realizada, encontré que durante la Convención de Ginebra del 9 de diciembre de 1948 se conceptualiza a la palabra genocidio como destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Asimismo, también en las investigaciones realizadas encontré que, según la Real Academia Española, se la define como la eliminación sistemática de un grupo social motivado por cuestiones de raza, religión, etnia, política o nacionalidad. Lo que intento hacer con el concepto de estas dos palabras es, en gran medida, tratar de desmentir un poco lo que se sostiene acerca de la idea de terrorismo y de genocidio que mayormente se utiliza en las escuelas y en la educación. Para continuar hablando de estos temas, directamente pasaremos al caso argentino. El estudio de los procesos dictatoriales en Latinoamérica no debe reducirse únicamente a un país, pero ya que somos habitantes de un mismo suelo, decidí investigar acerca del denominado caso argentino de la última dictadura implantada en el año 1976. Para explicar el proceso de la última dictadura, debemos no comenzar desde el año 1976, sino remontarnos a principios de la década. Durante comienzos de 1970, en Argentina se establecían fuertemente los grupos montoneros liderados por Mario Firmenich y el Ejército Revolucionario del Pueblo, o ERP, liderados por Mario Santucho. La idea de estos grupos guerrilleros era la implantación de la denominada patria socialista en nuestro país. Encontraban sus ideas o su base ideológica en los escritos de John William Hooke en los años 60, pero comienzan recién su accionar fuerte a principios del 70. Uno de los grandes problemas causados durante esta etapa fue la denominada Operación Pindapoy, a través de la cual se secuestra y asesina al expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, autor y partícipe de la denominada Revolución Libertadora que en 1955 derroca a Juan Domingo Perón. No se debe olvidar que en 1970 y hasta el 73 Argentina estaba bajo un gobierno militar. Aún así, entre 1971 y 1973, para luchar contra el accionar subversivo, se llevan a cabo la creación de 9 salas o magistrados a través de la Ley 19053 el 28 de mayo de 1971. Estas salas o magistrados contaban cada una con 3 jueces, las cuales llevaron a cabo más de 9.000 casos y el arresto, detención de 2.000 guerrilleros. De esta manera, se combatía el accionar subversivo con la Constitución bajo el brazo y con las medidas reglamentarias que deben tomarse ante estos casos. 3 años más tarde, con la llegada de la democracia y con Héctor Cámpora al poder, se deja sin efecto a estas cámaras e indulta a los más de 2.000 guerrilleros. El motivo era que, durante su exilio, Perón realizaba o tenía un cierto apoyo hacia los sectores de la izquierda que, dentro del propio Partido Justicialista, se denominaban a sí mismo resistencia peronista, más que nada liderados por Mario Firmenich. Para poder ser claramente sintéticos en este video, iremos saltándonos las épocas, pero sin olvidar los grandes sucesos. La denominada masacre de Seiza fue un suceso que deja un saldo de 25 muertos y más de 400 heridos, quienes fueron a esperar a la vuelta después de 17 años de exilio al expresidente Juan Domingo Perón. Tras la llegada del expresidente, se postula con la fórmula Perón-Perón, con Isabel Martínez de Perón como vicepresidenta. Así, de esta manera, el 23 de septiembre de 1973 vuelve la democracia y gana el sector peronista en las elecciones. El triunfo de la democracia y del peronismo, la pregunta sería si el accionar subversivo continuó o no en nuestro país.
La respuesta claramente se ve el 25 de septiembre del mismo año cuando, a manos del grupo liderado por Mario Firmenich, se da el asesinato del dirigente sindical José Ignacio Rucci y de su chofer, dando así el cese definitivo de las relaciones del peronismo con el sector de la izquierda. Tal fue el enojo de Perón con el sector izquierdista que manda a traer desde Europa a José López Rega, un chamán que en aquel entonces lo acompañó durante todo su exilio y crea con él la denominada Triple A. La Triple A, como sus siglas indican, fue la Alianza Anticomunista Argentina creada por el peronismo para la persecución, secuestro y eliminación del accionar subversivo y de todo lo que implique ello. De esta manera y con esta medida lo único que se logra hacer es agravar el ya existente conflicto interno en nuestro país, desatándose así una especie de guerra civil que confronta al oficialismo de aquel entonces con la izquierda y sus grupos guerrilleros. Sin ahondar en detalles, se debe aclarar que entre 1973 y 1976 se llevan a cabo miles de atentados y asesinatos desde un sector al otro. Lo importante de esta etapa es destacar, como ya he dicho previamente, la guerra civil existente. Debemos hacer claramente un paréntesis en todo esto, ya que el 1 de julio de 1974 fallece, durante su mandato, el presidente Juan Domingo Perón y le sucede directamente a quien compartía con él el lecho conyugal, María Estela Martínez de Perón, apodada también Isabelita. Con Isabelita en el poder, el accionar y los problemas no iban a disminuir. Para el año 1975 lanza, primero que nada en las provincias de Buenos Aires y Tucumán, el decreto 261/75, dando libre paso al accionar de las Fuerzas Armadas contra la subversividad. Y el 6 de octubre se extiende a nivel país por decreto 2772. Argentina para ese entonces era un verdadero caos. El problema y los secuestros, los asesinatos y los conflictos estaban a la orden del día, como dije anteriormente, de un sector al otro. La idea de este video no es justamente justificar al golpe de Estado, sino dar un contexto que aclare un poco más las ideas. Ya en el traspaso de gobierno no voy a ahondar en detalles, ya que dentro del informe se encuentra todo, pero sí voy a tomar frases que pude encontrar de dos personajes que más adelante serían reconocidos como autores o personajes icónicos de los derechos humanos, como ser Ernesto Sábato. En aquel entonces, para 1976, ya finalizando la década del 76, Ernesto Sábato emite la frase: "La inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos". Argentina para entonces era un verdadero caos. Sin meternos mucho en detalles, procederé a citar a dos escritores, de los cuales uno más adelante es reconocido como un personaje autor del libro Nunca Más y una especie de héroe de los derechos humanos. El señor Ernesto Sábato en aquel entonces dice así: "La inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos". De esta forma dejan claro así su apoyo hacia el gobierno que se estaba viniendo con la dictadura. Así, y como ya sabemos, el 24 de marzo de 1976, el Poder Ejecutivo recibe a Jorge Rafael Videla y a las Fuerzas Armadas que sustituyen a Isabelita en el poder, quien, un año antes, deja su puesto dejando al vicepresidente. De esta manera entonces se puede hablar de una acefalia virtual que, en términos de política, se refiere a la falta de gobernante dentro de un gobierno. Posterior al ascenso del presidente Jorge Rafael Videla, se da un almuerzo en el cual se invita a un grupo de lectores e escritores, entre los cuales destacaban Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges, quien, inmediatamente después de ese almuerzo, en una entrevista dice:
Le agradecí personalmente el golpe de Estado del 24 de marzo que sacó al país de la ignominia y le manifesté mi simpatía por haber enfrentado la responsabilidad de gobernar. De esta manera, lo que se intenta dejar en claro era que, para un gran sector de la sociedad, la dictadura venía para solucionar el problema de la guerra civil interna que en aquel entonces se estaba viviendo. Además del apoyo de autores como Sábato y Jorge Luis Borges, diarios como La Prensa, La Opinión, diarios como La Nación, daban en sí todos los días un número estimado de atentados, muertes, bombas colocadas. Así, por ejemplo, Diario La Opinión decía en la tapa del 19 de marzo de 1976, un muerto cada 5 horas, una bomba cada 3. De esta forma, los diarios de la época dejaban plasmado el conflicto que existía. Diarios como La Prensa decían, el gabinete se reunió en medio de tensa expectativa. En el Congreso se estima que el proceso ha llegado a su culminación. 10 extremistas muertos en La Plata. Tapa del 23 de marzo. Es importante siempre ir más allá del planteamiento que se nos cuenta, debido a que de esta forma se realiza una crítica a los planteos o a la enseñanza que se nos da acerca de este tema. De esta manera se da desde el año 1976 y hasta 1983 un gobierno de facto que inicia con el golpe, entre comillas, de las Fuerzas Armadas. Entre los años 1969 y 1979, en Argentina se llevaron a cabo 21.642 atentados subversivos, dejando bien en claro que la idea de una víctima y de un victimario en realidad no existía. Otra de las cuestiones tomadas en el informe desarrollado anteriormente fue la idea de los 30.000 compañeros desaparecidos y el cuestionamiento a este planteo. Para 1980, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos tenía un total de 6.000 personas desaparecidas entre sus datos. Amnistía Internacional hablaba de 4.000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogía datos de denuncias por 5.580 casos y el propio libro de la CONADEP hablaba de 8.960 casos. Entonces, ¿de dónde sale la idea de los 30.000 desaparecidos? En los testimonios de Luis Labrañe, un ex montonero, sostiene que, durante los congresos realizados en Holanda, después de la dictadura, se llevaban a cabo debates para seleccionar un determinado número acerca de la cantidad de desaparecidos que hubo en Argentina. De esta manera, realizándose un sorteo, se elige el número de los 30.000 desaparecidos que él anteriormente había mencionado. De igual manera, en mayo del 2004, el Ministerio de Justicia, ya durante un gobierno democrático mucho tiempo después, vuelve a una depuración de los listados de la CONADEP y la cifra se reduce a un poco más de 6.000. La pregunta continúa siendo de dónde sale la cifra de los 30.000 desaparecidos. Cifra presentada en el bestseller Nunca Más, creado por Ernesto Sábato. Dentro de este propio libro se encuentran coyunturas de carácter muy sospechoso. Algunos ejemplos son: en el año 1985, por ejemplo, durante un terremoto que ocurre en el DF de México, las autoridades diplomáticas difunden datos de argentinos residentes en el país azteca y establecen que muchas de esas personas aparecen en el listado de los desaparecidos de la CONADEP. Otro de los casos que presentan las coyunturas del libro Nunca Más es el de Rafael Daniel Nachmanovich, quien desde 1975 ya no reside en Argentina y aún así aparece como un desaparecido forzosamente por las autoridades del gobierno de aquel entonces. De esta manera, y habiendo realizado una crítica, para más o menos cerrar este video, establezco y digo que la idea de la desaparición no es correcta, la idea del asesinato no está bien, pero la historia se la debe estudiar desde todas las fuentes posibles y visiones, sin tratar de tener orientaciones hacia un lado o hacia otro, ya que, debido a esto, se ignoran datos muy precisos e importantes. De esta manera, y para finalizar este video, la idea, cabe aclarar, no es justificar un golpe de Estado, ya que el secuestro, el asesinato y las violaciones están mal desde todo punto de vista. Decía Miguel Ángel Peña:
Bendito el que piensa en esta sociedad chata, bendito el que cuestione y se cuestione con honestidad intelectual, porque de ese pensamiento deviene la idea de lo que se quiere, y sabiendo lo que se quiere, se implementan los medios para conseguirlo. Como dije anteriormente, la idea de este video no es justificar al golpe de Estado, sino tomar otras posturas acerca de un hecho que hasta el día de hoy dejó llagas y cicatrices en la historia argentina.